comunidad, bienvenidos a un nuevo episodio de la Suma de DesignOps. Seguimos en la temporada Diseñar la organización, donde venimos explorando que liderar diseño no es solamente diseñar productos, sino también la manera en que nuestros equipos trabajan, la cultura que los sostiene y los sistemas que lo hacen escalar. En este episodio se mete justo en uno de esos sistemas, que es el sistema de diseño, ese activo que muchas veces se subestima. Vamos a hablar de qué significa realmente más allá de los componentes, de cómo se convence a una organización que realmente lo necesita, tal vez un poco entrar a la parte del retorno con liderazgo no técnico y de qué hace que un sistema de diseño se mantenga vivo y sea adoptado en lugar de que se abandone en el camino. Así que para esta conversación tengo a Paulina Meyer, a quien conocí en el 9.5 en Valdivia hace un par de años, qué rápido pasa el tiempo, y con quien sentía que ya era momento de grabar para que nos cuente más sobre lo que viene trabajando en esta área, en este tema. Así que bienvenida, Pau, cuéntanos un poquito sobre ti y quién eres, qué haces. Gracias por la invitación, Ale. Sí, nos conocimos en Chile, en Valdivia, hace 2 años. Y bueno, mi nombre es Paulina Meyer, para los que no me conocen, y actualmente tengo el rol de UX Manager en Falabella. Estoy a cargo del portafolio de Purchase, como todo el flujo de compra. Llevo trabajando, yo creo que 10 años en Design Systems. Anteriormente estuve trabajando en Nine West en Estados Unidos, en LATAM Airlines, la aerolínea. Ahí lideré también el equipo del Design System y ahora estuve liderando también el equipo del Design System en Falabella y ahora estoy de UX Manager. Así que nada, feliz de poder contar un poco la experiencia, cómo se ha ido adaptando en la organización y qué hemos hecho como para que finalmente el Design System sea como una herramienta que ayuda a todos, como súper colaborativa, que finalmente los diseñadores quieren ocupar y que no quede ahí como guardadito en un archivo de fotos. Claro. Genial, creo que todos esos años de experiencia deben haber muchos aprendizajes, muchas pruebas y errores también, así que sirve también como esa perspectiva que has tenido en diferentes equipos viendo Design System. Así que bueno, para empezar, ¿cómo es lo que, o sea, cómo defines lo que un sistema de diseño significa para tu organización o las diferentes organizaciones en las que tú has trabajado más allá de solamente hablar de componentes? Yo creo que lo importante de entender un design system es como la base, por decirlo así, como cuando uno trabaja en diseño editorial y te entregan como las reglas de la marca, se podría decir que es lo mismo, pero las reglas como del lenguaje visual en una interfaz o en una pantalla, ¿ya? Los sistemas de diseño en verdad también funcionan como sistemas para hacer branding. Por ejemplo, si vemos todo el sistema de diseño del nuevo logo del Mundial, es impresionante cómo lograron hacer ilustraciones, iconografías, fondos y muchos patterns para que pudiese funcionar con todo lo que es las versiones verticales de Instagram, en videos, en YouTube, con distintos países, porque eran tres los que lo organizaban, o sea, como también todas esas como particularidades culturales, cómo se llevan a una identidad, ¿no es cierto? Es como eso llevado a que tengas todo eso documentado, pero de tu sistema de interfaz a nivel digital. Es un poco lo mismo, pero es un poquito más profundo, tiene muchas más capas, pero lo que permite es que cuando tú tienes muchos productos, no tienes solo uno, tienes muchos productos, porque hay veces que también, si tu organización es pequeña, puede que no necesariamente la mejor decisión sea tener un design system. Como que finalmente un design system tiene que tener un equipo dedicado y eso implica que si vas a tener los recursos para hacerlo, montar el equipo, los desarrolladores, las librerías, el versionado, es porque realmente tienes muchos productos que convergen y que finalmente pueden compartir un lenguaje común de interfaz. Entonces también tiene que ver un poco como con una decisión estratégica también, de qué eres tú como compañía, qué productos le entregas digitales le entregas a tus clientes y sobre eso decir, sí, en base a lo que yo tengo hoy día y hacia dónde yo quiero ir, finalmente esta es una muy buena decisión. Y es un producto que está al servicio de otros productos, finalmente. O sea, no es que el design system yo vaya como a testearlo con usuarios finales, como que no funciona así. Entonces es un producto que finalmente mis usuarios son diseñadores, desarrolladores, los roles de producto, los líderes de tecnología, los technical managers, todos los que convergen, los writers incluso, que están constantemente
analizando todos estos componentes para ver cómo funcionan con la localización de contenidos que funciona. Nosotros en Falabella estamos en Perú, estamos en Colombia, en Chile, y todos los que nos conocemos hablamos muy distintos. Entonces es súper importante entender esa localización de contenido. Entonces también, si tú estás presente en más de un país, lo más probable es que sí te convenga utilizar un design system, o sea, es como una buena decisión. Incluso si estás en países que no sean solo Latinoamérica. En el caso de Latam, todos hacían 6 idiomas, o sea, francés, alemán, italiano, inglés, portugués, español. En el caso de Falabella, son todos latinoamericanos, pero finalmente hay una localización de contenido que tiene un trabajo muy importante. Entonces, dependiendo de la escala, es un poco qué decisión de qué tan grande y la magnitud de tu design system finalmente. De acuerdo. Y justo, bueno, ya mencionabas un poco sobre si es que se necesita o no se necesita un design system, que me imagino eso pues, puede dar de largo para profundizar un montón, pero pensando inclusive en el resto de la organización y como tú dices, para tener un design system necesitas tener perfiles dedicados, ¿cómo es que convencer a una organización que necesitas por lo menos a un diseñador para empezar, y luego imagino es un equipo que va creciendo en el camino? ¿Cómo es ya esa parte de más de convencimiento, negociación de esos FTEs que necesitas dedicados al design system? Sí, totalmente. Yo creo que uno tiene que como entender en qué ecosistema te estás moviendo y proponer ciertas soluciones. O sea, obviamente si tú vas donde los C-Level y les dices, mira, yo creo que la mejor solución es tener un design system multi-view que pueda responder a las necesidades de Falabella, de Soy Maquitotus, que es un poco el negocio completo de Falabella, y lo tenemos que hacer de esta forma y va a ser así. Lo más probable es que ningún C-Level te diga como, sí, o sea, entonces yo creo que siempre es importante como empezar de menos a más, como no ponerte tan ambicioso y a medida que efectivamente vayas teniendo resultados en eficiencia, en menos, en que en el time to market obviamente, que es una cosa que siempre te piden también todos, como, oye, no, pero queremos innovar mucho y es como, sí, pero igual el design system tiene ciertos constraints, es entretenido, es como cuando uno va a pintar y te dicen, pero solo tienes 3 colores. Tú puedes hacer una maravilla con 3 colores. Matisse hizo maravillas con 2 colores, ¿no es cierto? Rothko también hizo maravillas con 3 colores. Eh, entonces, hay muchos perfiles de diseñadores que te dicen, no, voy a tener que trabajar con Design System y al tiro lo ven como algo negativo, como no, voy a tener muchas limitantes y no voy a poder como ser más creativo o innovar. Y en verdad, eh, yo lo veo súper al revés, porque siento que es como un desafío crear buenas interfaces cuando efectivamente tienes que lograr que funcionen en iOS, en Android, en desktop, en Perú, en Colombia, en Chile, en Brasil. Entonces al final es mucho más desafiante, es mucho más difícil. No, y al final creo que te da mucho orden para, como tú dices, adaptar para diferentes nacionalidades, para diferentes, bueno, marcas o productos que lo utilizan. Creo que, por un lado, sí, es desafiante, pero yo creo que al final te da como un marco más ordenado de poder adaptar las comunicaciones, las piezas, los estilos, qué sé yo, y de alguna manera te ahorra trabajo, ¿no? O sea, y tal vez como entrando más a ese ahorro, eficiencia que hoy en día los ejecutivos mencionan mucho. ¿Has tenido alguna vez como esas conversaciones del retorno de la inversión, de tiempo, de esfuerzo, de horas hombres al final que le meten en sistema de diseño? ¿Cómo ha sido ese vistazo ya hacia afuera o incluso dentro del mismo equipo de diseño? Mira, nosotros adoptamos un framework que viene de Atlassian. Creo que le puede servir a muchos que nos vayan a escuchar en el podcast, ojalá. Y es que Atlassian tiene un framework que en ciertas iniciativas clave, por eso también no es que lo hagan en todas, ¿no? Ya lo sé porque me junté con las personas de Atlassian, entonces pude aprender de efectivamente cómo ellos encaraban el diseño, como que yo quería entender, ok, si ustedes se enfrentan a esto en un Jira, en un Payment, en un, no sé, en los que tengan, como ¿cómo enfrentan ese diseño? O sea, llega la iniciativa y cómo lo hacen. Como que siempre que tengo muchos amigos que trabajan en otras empresas, están en Latam, en Mercado Libre, en Cencosud, no sé, una amiga que trabajó en Instagram, como que mi pregunta no es como, cuéntame cómo son las oficinas. Mi primera pregunta es, hola,
cómo reciben la iniciativa de diseño y cómo la empiezas a trabajar. Cuéntame, como cuéntame el flujo entero. Como no me cuentes como el producto, porque obviamente son cosas como privadas, pero cuéntame un poco cómo es este framework de trabajo. O sea, cómo lo sigues. Y en el caso de Atlassian a mí me pareció súper interesante la experiencia que me contaron, y es que ellos hacen 3 versiones, dependiendo de la iniciativa, que se llama Good, Best, Better. ¿Ya? Cuando tú tienes un design system sólido, o sea, tienes más o menos los componentes bases muy bien creados, dependiendo de si es para iOS, para Android, si es para desktop, si es para mobile, o sea, como la versión celular del desktop y no en una app. Eso también va a depender de cuántos canales tienes tú activos en tu producto. Ellos lo que hacen es que hacen 3 versiones. Esas 3 versiones de diseño, la primera es good. Es como, me llegó esta iniciativa, este problema, y se puede resolver así, sin mucho esfuerzo, con los componentes que tenemos hoy día, entendiendo que, por ejemplo, también tienes urgencias y es como, oye, tenemos que salir en un mes más con esto. Perfecto. ¿Ya? Y eso se puede hacer muy rápido porque te dicen, oye, ahora tengo que integrar, por ejemplo, un nuevo alert que indique, no sé, la oferta M por N. O sea, como lleva 3 unidades por 3.990. Por lo tanto, esas 3 unidades pisan el valor del pod, como de tu producto individual. Ya estoy dando un ejemplo muy como que lo ocupan, lo ocupa Sodimac, lo ocupa todo, tu Falabella, como todos los que venden. ¿Ya? El M por N. Entonces, pero quizás tú dices, oye, pero podríamos dar vuelta a este alert y quizás podría ser, en vez de un alert, que esté integrado en la carta del pod. Y tú el pod ya lo tienes componentizado. Lo tienes componentizado con oferta, sin oferta, con tal método de pago, sin método de pago, con el batch que te dice como top en ventas, no top en ventas. Tú tienes todas las variantes listas. Tienes como cuando la foto, no sé, no tiene fondo, cuando la foto tiene fondo, hasta dónde llega. Como que tú tienes todas las variables, como todas esas opciones, hasta el worst case escenario, que tiene toda la información posible, así como 3 6 10 cuotas, CMR, llega mañana, llega hoy, top en venta, es como, ¿no es cierto? Entonces te dicen, no, pero ahora tengo que agregar otra cosa. Entonces quizás una solución es como, ok, lo pongo como un alert y paso, entrego la información y sigo. Y otro puede ser como, oye, pero esto nos da pie para quizás cuestionar como el orden en que está el pod. Entonces haces una better, porque tienes el tiempo y puedes quizás cambiar algunos componentes o incluso proponer unas variantes porque tú dices, oye, este caso lo vi como en otro caso que se ocupa, por ejemplo, en Totus, por lo tanto podríamos hacer sinergia en eso. Y quizás el best es que realmente estáis pensando fuera de la caja y dices como, este M por N te va al tiro a actualizar el precio y si tú te vas al Quantity Selector, que es el componente que te permite hacer como 1 unidad, 2 unidades, 3 unidades, tú dices, en verdad ya vamos a hallar las 3, quizás hay un alert que te dice, oye, activa la promo y se cambia el pricing. Puede ser un Slack bar. O sea, como que aparece, que es como las tostadas, toast, aparece y se va, por eso se llama toast, porque la tostada hace como ¡pum! Salta y se va, ya. El toast puede aparecer y decir como aplicada la promo de M por N, por ejemplo. Y ese puede ser el good. Pero quizás el best es que aparece, se te actualiza el precio, hay un loading que te avisa. Entonces puede ser como, oye, conseguiste la promo de M por N es al mejor precio del producto. Entonces, cuando te traen una iniciativa o un problema, en verdad, hay muchas formas de resolverlo. Como que nunca hay una sola. Entonces, yo siempre les digo a los equipos, como, esto tenemos que entregarlo muy rápido, es muy urgente, o no estamos tan apresurados y tenemos algún tiempo como para indagar, incluso testear. Entonces, muchas veces las pantallas, todo lo que ha pasado incluso con la inteligencia artificial, nos permite tener las versiones del diseño listas y eso nos da tiempo, por ejemplo, en que antes nos demorábamos 4 días en tener las listas para desktop, para app, para web mobile y ahora esto es mucho más rápido. Entonces las puedes tener en 2 días listas y eso implica que puedes ir a testear el otro día. Al otro día como un prototipo muy rápido, nadie dice que sea como el final, pero finalmente esa como rapidez o esa mayor agilidad también te permite como descartar más rápido, como, oye, esta versión de verdad no funcionó nada, no se entendió, o sea, este no es el camino. Entonces también tienes como las certezas mayores certezas hacia dónde quieres ir, pero también te permite como toda esta agilidad con inteligencia artificial, como también descartar más rápido, como decir, estos dos no funcionaron ni cerca. Entonces creo que también tiene que ver con como ese mindset que, ok, el good ya está, funciona, entonces, como tenemos un poquito más de tiempo y podemos ser más rápidos, y de hecho, la semana pasada fuimos a testear a Sodimac, testeamos en un día y al otro día teníamos bajado todos los resultados de un guerrilla. Entonces,
todo eso te permite, obviamente, con inteligencia artificial, sacar fotos, grabar, hacer las transcripciones, pero ese proceso que antes demoraba días, o sea, hace 10 años de verdad demoraba 2, 3 días en hacer toda esa bajada, hoy día perfectamente te puede tomar un día y tienes como insights súper claros de qué cosas mejorar y qué cosas no funcionaron. Y ahí, claro, tú nos has presentado como un marco súper interesante para el trabajo interno con el equipo, pero pensando como en ese retorno de inversión que normalmente las personas que bueno, ejecutivos, gerentes, que son los que te consiguen el presupuesto para tener personas sentadas en un design system y no ejecutando en un producto directamente, porque al final siempre hay esa como ese cuestionamiento, no, pero no tengo ese diseñador sentado o en la cancha directamente, ¿no? ¿Cómo es ya esas conversaciones o cómo tú o el equipo, bajo tu experiencia, cómo llegas a sustentar lo que habilita el design system al resto del equipo y que por eso vale la pena invertir en estos perfiles, ¿no? ¿Cómo es ya esa conversación? Mira, nosotros lo que hicimos en Falabella para poder hacer como en el fondo vender el proyecto de un design system y tener un equipo dedicado para poder construir un design system que fuera multimarca, ¿ya? Porque nosotros en Chile, al menos en Sudamérica, como el tipo de negocio de Falabella, en donde tienes un home improvement como Sodimac, que sería como un Home Depot, ¿ya? Un Totus, que sería como un Target en Estados Unidos, ¿no es cierto? Y un Falabella, que sería como un Macy's, un Bloomingdale's, como el Corte Inglés en España. Nosotros estamos todos juntos, por lo tanto nuestro design system soporta tres marcas, ¿ya? Ahora, para nosotros lograr ir a decir cómo creemos que esto de verdad puede eficientar muchos los procesos de diseño, lo que hicimos fue que fuimos a buscar casos mundiales que se parecieran a nosotros. No había ninguno igual, quiero decirlo, ¿ya? Pero te puedo decir exactamente los casos que revisamos. Entonces eso también es súper importante, porque si tú ves como, soy una tarjeta, soy un banco, pero además soy una aerolínea que se combina con un supermercado, lo más probable es que no exista. Pero te puedes acercar a ciertos modelos. Y el mejor, por ejemplo, es Volkswagen. Volkswagen tiene un design system en donde ellos tienen varias marcas, ¿ya? Creo que son como 8 marcas. Está Volkswagen, hay una super premium, no quiero como equivocarme, por eso no las quiero nombrar, y ellos tenían como 8 marcas y empezaron con un design system que era como la madre, por decirlo acá, o la matriarca era como la variante de Volkswagen, y después esa misma se ocupó para 3 marcas, una de camiones, no sé, por ejemplo, Porsche, una que era como muy lujosa, y cambiaban los estilos y todo, pero si tú revisabas su design system, la estructura en sí era lo mismo, solo cambiaban obviamente la fotografía, el copy, los colores y todo, pero la estructura era la misma. Ese es un ejemplo. Y el otro ejemplo son los que tienen hoy día a MailChimp, que creo que es Intuos, ¿no? Por eso me voy a meter, porque no quiero equivocarme, y lo quiero decir bien también, que es de Intuit. Muy bien, sí, acá, ¿viste? Acá lo vi. Intuit compró MailChimp y tiene como varias soluciones como digitales. Tienen creo que Mint, que era como de una de banca, que tú bajas esa app y como que la vinculas con la app del API de tu banco y te hace un seguimiento de todas tus finanzas, ¿ya? Es súper interesante. E Intuit cuando hizo el merge y adquirió MailChimp, que era de otra empresa, creo que hace como unos 3 años, finalmente lo incrustaron y dijeron, ok, la mejor forma de escalar no es mantener el design system de MailChimp, mantener el design system de Mint y mantener el design system de Intuit. Ellos dijeron, no, todo es un mismo design system, solo que soportamos multimarcas, pero en estructura es lo mismo. Y los que hicieron algo muy similar fue Gap, de ropa, que tiene a Banana Republic, Gap, Aerie y Old Navy. 4 marcas de ropa distintas entre sí, pero que también la estructura vertebral del design system es la misma. Entonces, yo fui a analizar con el equipo estos 3 casos, el de Volkswagen, el de Intuit y el de Gap. Fui a seguir, así como fui a las charlas de sus design managers, de sus CPO, como para entender como, ok, ¿cuánto te ahorró esto en un año? ¿Cuánto te funciona en esto? ¿En cuánto tú
dijiste, oye, finalmente lo que me ahorró fueron como $3 millones, te estoy inventando. Entonces, todos los tres casos, incluso con mayor complejidad, todos habían logrado mejores números. Como que el equipo era mucho más rápido en el time to market, era mucho más rápido para llevar una solución, o sea, desde el momento en que te decían, oye, tenemos este problema y es necesario responder a esto, como cuánto se demoraban en diseñar, testear y llevarlo a cabo. Por ejemplo, habían veces que en Volkswagen creo que era tanto el tiempo que se demoraban en diseñar que habían iniciativas importantes que no alcanzaban a testear, o como no testear como ellos querían. Entonces ellos dijeron como no, nosotros todo lo crítico, que no sea una mejora continua, hay que ir a testearlo. Entonces empezamos a decir, ok, si nos demoramos menos en diseño, no es que tiremos al tiro como a producción y como hoy están los devs, hagamos el handoff y ahí está, sino que dijimos, ok, si tenemos 2 días más, o 2 días son para testear, validar, recolectar la data quanti quali y así acercarnos con más certeza al proceso de handoff y de llevar a producción. Entonces, sabíamos que podíamos equivocarnos, pero en vez de equivocarnos un 40%, nos equivocamos un 15%. Entonces, también hay veces que muchos te dicen como, oye, pero ¿qué tan bien te funcionó? Y es como, me funcionó bien porque me equivoqué menos. O sea, no necesariamente es como salió todo perfecto. No, me equivoqué menos y tuve que corregir menos en producción. Y eso es mucha plata, corregir en producción cuando salió algo. Así como, oye, se vio mal, no se lee. Es un costo. Entonces yo lo que más trato de evitar con mi equipo es corregir en producción. Como todos lo más, el 90% de lo más grave, si lo puedo atajar antes de producción, yo me doy por ganada. Es como un poco ese el mindset que tenemos como equipo. Entonces yo fui con estos números a decir, mira, no hay nadie como nosotros en Latinoamérica, lo entiendo. Hice algo similar en Latam, pero no es lo mismo porque esto es mucho más grande. Pero allá lo complejo eran los lenguajes, los idiomas, los 6 idiomas distintos. Acá tenemos localización de contenidos, pero podemos hacer un design system multimarca y podemos lograrlo con, como que en el fondo con el plan que tenemos de Figma, porque también tiene ciertas limitantes. Y ahí dijeron, y era un equipo reducido, ojo, no era un equipo gigante el design system, o sea, tengo entendido que, por ejemplo, en Zalando, solo en Zalando, que es un e-commerce que está en Berlín, o sea, en Europa, ¿ya? Sin mentirte, vi una propuesta de postulación y solo en diseñadores tienen 1.000 personas, 1.000 perfiles de diseño. No estoy hablando ni de producto, Mercado Libre, también está sobre los 1.000. Es hablando sobre los 1.000 perfiles de diseño. Entonces, obviamente, nosotros en Falabella no tenemos esa dimensión de equipo, pero les dije, oye, nosotros con el equipo que tenemos podemos responder a este desafío. Entonces partimos con un equipo chico, Ale. Yo creo que esa es la mejor estrategia. Como decir, oye, voy a hacer un equipo de 12 personas, quizá. De acuerdo, sí, está súper interesante también como los casos de benchmark que tú has hecho, porque no has acudido bueno, como también tú misma has dicho, ¿no? No hay un caso igualito y similar, pero que es interesante que hayas acudido a casos totalmente diferentes a lo que ustedes hacen como retail, lo cual también te puede dar luces de un pensamiento también diferente, ¿no? De ver los problemas o las estructuras desde otro punto de vista y eso ayuda también como a darle forma a lo que ustedes están construyendo como equipo. Ahora, y ya no hablando tanto como de la parte de incluso de otros perfiles de liderazgo y esto, sino ya más hablando del equipo de diseño y me imagino que también de desarrollo porque ellos participan mucho del design system, que es lo más difícil de mantener un sistema de diseño vivo, adoptado, que realmente la gente lo utilice. ¿Cómo ha sido tu experiencia por ese lado? Yo creo que hay gente que siempre te dice, no, hay resistencia de los equipos y todo. Si un equipo de verdad ve que en su día a día, al ocupar componentes del design system, ellos van a ahorrar tiempo en el trabajo para poder generar mejores herramientas, no van a tener que trabajar extra, van a poder asistir a esas reuniones y no estar como terminando un componente y en la reunión, que pasan muchas cosas. Yo creo que todos van a querer subirse como al carro del design system. Pero yo creo que es importante primero tratar de entender que es como un marco, como que hay una estructura, pero que hay que pensarla no desde como que te quita creatividad, yo creo que eso es súper importante. Y lo segundo es que hay que vincular a los desarrolladores. O sea, yo tengo conversaciones con ellos y es como, oye, pero hagamos un diseño fabuloso, así, hagamos una cosa increíble. Es como, yo puedo hacerlo,
créanme, puedo hacer un diseño muy bueno. Pero si yo me salgo del design system, implica que tengo que abrir la puerta, generar nuevos componentes, variables, que la idea, nuestra forma de trabajo es que lo que construimos, la idea es que nunca se ocupe una vez. Yo creo que eso también es un súper buen mindset. Es como, si yo construyo un nuevo header, ese header, por ejemplo, en el caso que sea, tiene que poder sostener quizás el header de Sodimac en Brasil con las casuísticas de Brasil, pero en ámbitos de estructura tiene que funcionar, como que yo le cambio un token, le cambio el color de fondo, cambio el brand, le cambio las categorías porque son otras, pero finalmente la estructura es la misma. Imagínate, yo tengo que diseñar diseños para Totus, Sodimac y Falabella. Yo tengo los diseños y hago, ok, tengo la solución de Fala, y de ahí hago copy, paste, another framework, y artboard, y coloco así como header, y cambio así como, ¿cuál quieres? ¿De qué view? Falabella, Sodimac o Totus. Y hago Totus, y se pone inmediatamente, se pone la card del plátano, ya no de la polera, y tampoco del taladro, porque esos son los tres ejemplos que siempre tenemos, como Paulina, vende un taladro, vende un plátano y ahora vende un jeans. Y yo digo, ¿en qué mundo? Y en verdad sí se puede, pero para eso hay que pensar como fuera de la caja para decir, estas casuísticas son distintos, las reglas de pricing son súper distintos, el supermercado tienes mucho M por N, como a mayor compra de unidades, lo más probable es que el unitario te salga más barato, tienes ciertos días con ciertos descuentos, así como los miércoles el día de la carne, estoy inventando porque no me lo sé. En Soymac tienes todo un programa que son para los maestros y los círculos de especialistas, que tienen como otros precios, de qué forma los muestras versus un Falabella que no necesariamente es una compra tan recurrente como un supermercado. Entonces, hay siempre que entender también tus contextos para ver, ok, cómo se ordena la información, por eso vas testeando y quizás no es el mismo pod de producto, el pod es como, si alguien no lo sabe, en el e-commerce, es como cuando tú entras, es como el product detail, es como donde está la fotito chiquitita y sale el precio y sale como una lista de productos en la XLP. El pod es donde está el producto, así como jeans, mango, jeans, mujer, azul marino y tienes 4 colores, te sale el precio y de ahí tú te vas a la página del producto, ese chiquitito se llama pod. Entonces, tú puedes tener una estructura de pod, pero puedes tener las variables con tokens y les dices, yo quiero el pod de Totus. Y apretas un botoncito y llega el de Totus ya hecho. Entonces, cuando tus diseñadores tienen que iterar o hacer diseños que funcionen para las tres views, ese diseñador no está como llamando al diseñador de Totus como, oye, tú tienes el pod de Totus, me lo puedes pasar, que también pasa mucho en los diseñadores, como, oye, tú tienes la página de pago, pero del banco que se conecta con mi Sodimac, y te dicen como, no, el diseñador ya se fue. Pasan en todas las empresas que son grandes. ¿Ya? Entonces, cuando tú tienes un buen design system construido, esas fricciones ya no suceden. Ese diseñador se mete a buscar el payment y te dice payment, versión, tarjeta guardada, tarjeta no guardada, con dirección, sin dirección, usuario logueado, no logueado, tú tienes todas las casuísticas y empiezas a aprender y a encenderte y te aparece la pantalla. Y sobre esa tú empiezas a trabajar. Y de ahí también lo que hicimos fue como para fomentar el design system, es que hay focals. Entonces nosotros tenemos un focal para pre-purchase del design system, un focal para purchase y un focal para post-purchase. Entonces ese diseñador que trabaja en el design system, viendo la mejora de los componentes, que no se pisen, que estén en los contenidos, que se conecten a las librerías de contenido, que se conecten a la librería de contenidos con sus tamaños. Oye, esto no es un título, esto tiene que ser un título número 4 regular, que funciona, este no tiene el icono que es distinto al icono el icono de compra es el distinto al icono de compra de Totus, son distintos estilos al de Sodimac. Entonces él va revisando que todo esté en orden y les va avisando a los equipos como, oye, vamos a actualizar esto. De repente se viene un nuevo producto y tienes que agregar 10 ilustraciones y 10 iconos nuevos, todos bajo el mismo estilo. Entonces, como está en un design system, tú sabes cuál es el grosor del stroke, el color. Hay cosas que no tienes que ir a preguntarle a nadie, como que ya están, que antes era muy como, oye, tú que llevas como 8 años, ¿cómo se hace esta ilustración? No, la ilustración ocupa un naranjo. Entonces él va, dice como, oye, tenemos estos tres iconos, ¿cuáles estamos todos de acuerdo en que sea como el representativo de, no sé, pues la recompra? Ah, yo creo que esto se entiende por recompra. Ya, perfecto. ¿Sabes qué? No estamos tan seguros, quizás como más un instinto del diseñador. Ya, lo llevamos a una encuesta y hacemos un ABC y sacamos data quali, quanti, lo testeamos, ¿se entiende? Entonces significa que ese icono lo hacemos en todas las variables para todos los tamaños, desde el más pequeñito al más grande, hacen el attach, lo suben a la librería y queda cargado y se llama recompra, por ejemplo. Recompra y y le pones su description, así como este icono se ocupa
exclusivamente para la recompra, por ejemplo, en Totus. Así no se empiezan a pisar los iconos. Entonces, hay muchas decisiones que parecen pequeñas, pero que sumadas a ese diseñador que está en el día a día, onda trabajando en cuatro Figma, bajando datos, subiendo encuestas, en reuniones con su equipo, en sus daily, porque yo soy una manager de un equipo, pero cada uno de mis diseñadores está en un equipo, como en una célula. La carga cognitiva que tú le quitas a ese diseñador es mucha. En decisiones como pequeñitas, como, le tengo que ir a preguntar a la Ale, ay, ¿cuál era el azul del logo del banco? No, era un azul claro o el azul oscuro. No, el azul tiene un código, o sea, como un azul dentro de los azules 042, te estoy inventando, para que nadie se equivoque. Entonces, te permite que haya un lenguaje como compartido entre todos y esas micro decisiones ya están. Entonces el diseñador ya no está fijado como gastando tiempo en como, oye, Ale, pucha, ¿cuál es el mejor icono para esto? Ya está definido eso. ¿Cómo se vería el header en el caso del layout? Ya está listo. Entonces él se puede concentrar en la solución que tiene que crear para esa iniciativa. Entonces, mientras yo mayor fricción, mayor cantidad de momentos de fricción le quite al equipo de diseño, significa que yo estoy haciendo un mejor trabajo. Yo creo que por ahí va como el resultado. Sí, de acuerdo, y me hace mucho sentido como ese, como decía al inicio, ¿no? Ese diseño del sistema y yo no, ya no hablando del design system, sino que estás diseñando un sistema para que tu organización de diseño funcione y como tú dices, que haya menos fricciones, que haya menos carga cognitiva, de que los diseñadores simplemente puedan enfocarse en diseño. Como micro decisiones. Sí, y imagínate, se abre un nuevo producto y yo tengo que hacer onboarding para cuatro diseñadores que no tienen ni idea del mundo de Falabella. O sea, también yo tengo que acortar el tiempo, y eso también es una métrica que tiene Google, una métrica que tiene Google, que es el tiempo en que esas personas se incorporan al equipo. Yo soy capaz de hacerles una inducción, el onboarding, presentarles cómo trabajamos a nivel de cross-view y en cuánto tiempo ellos son capaces, autónomos, de como chipear una solución. Y eso lo tienen medido en Google. Y eso antes, sin mentirte, hace 5 8 años, en Google eran meses. Imagínate todo lo que tenían que aprender para poder decir, ok, ahora él está listo y va a poder hacer esto. Nosotros, yo no te digo que nos demoremos 3 meses, tampoco una semana, pero yo te diría que en 3 semanas, un mes, ese diseñador, con buenas guías, estoy diciendo, pero es capaz de entregar algo, va a preguntar. Y nosotros les decimos a todos, oye, eres nuevo, tranquilo. Lo primero que les decimos es como, es gigante, como no te estreses, puedes preguntar lo que quieras, así como que les decimos, tenía un free pass de un mes, de preguntar todo, y de ahí empiezan ya, ¿cómo era esto? ¿Cómo era? Nosotros, no, tranqui, tranqui. O sea, también hay un tema que los que llevan más tiempo, que son más viejos, obviamente, ya conocís todo, entonces hay un poco lo que te van a preguntar y todo, pero los nuevos, cuando se ven enfrentados como, oye, pero espérate, voy a trabajar con 3 marcas, puede ser, puede que no, eso depende del producto en el que estés. Sí, va a tener que, pero ¿cómo? Pero son súper distintas, y es como, no, tranquilo, si está todo seteado. Entonces, también, como que sí, hay una cosa como que de repente llegan y te dicen, oye, pero, y como que se asustan, en serio. Entonces yo les digo, no, 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 tranqui, tranqui, te juro que vas a poder. Entonces, también tu sistema de diseño, cuando es maduro, está ordenado, que se está construyendo y que estamos todos colaborando y que tiene accountability. Que eso es importante, porque hay gente hay equipos y empresas que es como, el design system es como, Alexandra tiene un rol, pero además apoya el design system, pero tú no eres como la manager del design system. Es importante que haya alguien que tú digas, él es el responsable, o sea, yo aquí estoy poniendo la cara, eso es importante, por eso es bueno tener un equipo de diseño para el design system. Y pueden ser 3 diseñadores, 2 devs, y ahí está. O sea, no significa que sean 20, pero sí es importante que hay un equipo cuando tú tengas alguna duda, tú puedes ir donde una persona y decir, como es que no entendí esta decisión, como de construcción de componentes, me encantaría que me la explicaras, como para un poco entender, y así yo la puedo integrar mejor. Como tener a alguien a quien tú digas como, ya, esto se tomó por estas razones, y así tú también vas y se lo enseñas a tu equipo, estar atento. Nosotros todas las semanas tenemos una hora en que nos reunimos todo el equipo con el Design System y vamos viendo las actualizaciones en las librerías, nuevas formas de hacer las cosas, integración de la inteligencia artificial, qué procesos son muy repetitivos y hemos podido como optimizar, entonces, o automatizar. Entonces, de a poquito vamos a todos como evolucionando, como aprendiendo, que esto también
tú lo sabes mejor que nadie porque trabajas mucho en esto. Hace 5 años nadie ocupaba tokens. Hace 6 años nadie ocupaba tokens variables para Design System. Eran variantes. Y ahora tienes todo con tokens. Tú pones un número nomás, entonces tú decís, chuta, ojalá no me equivoque con el número, porque era un 8 era un 6, ¿no es cierto? Y ahora todos son variables. La forma de construir los iconos, yo en la tabla los tenía como S, M, L, todos por tamaño, 100 iconos, ilustraciones, S, M, L. Ahora tenemos en Falabella un icono. No, y es increíble cómo ha ido evolucionando todo en los últimos años gracias a la tecnología y los pasos agigantados que, bueno, también nos está ayudando a avanzar más rápido, ¿no? Ya como para ir terminando el episodio y en base inclusive a las experiencias que has ido teniendo involucrándote en sistemas de diseño, ¿qué errores ves que los equipos cometen cuando construyen sistemas de diseño? Yo creo que el error más común es que crean que es como algo que tiene como una meta. Como, mira, vamos a construir 50 componentes y con eso vamos a funcionar súper bien. Y es como, no hay un número de lo que es bueno, no es como que hagas más componentes y tu empresa sea mejor. Siempre va a depender de tu contexto, de tus devices, de tus idiomas, de tus mercados. Entonces, como hay tantas variables que tú no puedes decir como, obviamente el design system de Netflix, el mío es mejor. No, o sea, es cosa de ver Spotify. Spotify tiene un equipo gigante de design system, tiene un nombre, de hecho, muy conocido, eh, y no sé, deben ser 20 30 personas, es gigante, y dentro de ese design system incluso están como separados por device, así como mobile, app y como desktop, en el mismo design system, imagínate, es gigante. Entonces, pero eso ha permitido, por ejemplo, los cambios que ha logrado Spotify, que fue de cambiar el verde, que ahora como es mucho más flúor, y antes las tipografías eran como mucho, tenían mucho más tracking, como separación entre letras, y ahora las hicieron como más cerquita, y eso es porque ellos están como tengo entendido, como en 96 países en 48 idiomas. ¿Cómo haces botones para 48 idiomas? Me muero, me muero. Ya, entonces ellos se dieron cuenta que tenían que optimizar como el espaciado para que funcionara en ruso, funcionara en húngaro, por ejemplo, en español, que el español tiende a ser más largo que el inglés. Entonces también pasan muchas cosas como de contenido, de cuántas cosas soportan. Yo creo que lo otro es que lo que yo he visto mucho es que los diseñadores y también muchas empresas como no diseñan para el worst case escenario, diseñan para su 80-20. O sea, mira, no, no, mira, si esto pasa en el 80% de los casos. No, si eso nunca lo vamos a ver. Mentira, mentira. Siempre aparece. Entonces yo siempre les digo, diseñen para el peor caso. ¿Cuál es el peor caso? No sé, díganme, ¿cuál es el peor caso? El que tenga más variables de precio, el que tenga mayor descripción, el que sea venta internacional, con despacho internacional, el despacho te lo trae otro que no sea díganme, ¿cuál es el peor caso? O sea, con las mayores variables y como casos más extremos. Si eso les funciona, les digo yo, todo les va a funcionar. Todo. Entonces también creo que hay un mindset que el diseñador tiene que pensar no en lo que más se ocupa, sino cuál es tu peor escenario. Y si en tu peor escenario, ahí funciona todo tu diseño, no se quiebra, por decirlo así, y está genial, dale. O sea, va a funcionar sí o sí. Entonces también creo que hay una cosa se habla mucho del 80-20, que está perfecto, pero hay que pensar en los casos bordes, hay que pensarlos, porque cuando pasan son un dolor de cabeza, como, no, pero es que Juanito, que estaba logueado, que se deslogueó, pero que se volvió a hacer una cuenta y que no pudo comprar 5 millones de pesos. Y es como, ok, no, ok, es una persona, pero son 5 millones de pesos que puede estar perdiendo. Entonces, no hay que olvidarse de los casos extremos, de los casos bordes, de la localización de contenido y que el design system es un producto viviente, tiene un roadmap. Uno debería tener su C súper claro, como a este C tengo que tener toda la librería de ilustraciones, al siguiente C tengo que tener toda, no sé, pues la gente de contenidos, que tú ya tienes cargado el voz y tono y ellos puedan como vincularlo con Figma. En el siguiente tienes todas las microinteracciones, por ejemplo, definidas con su tipología, con su significado y cuáles se ocupan en Falabella y cuáles no, como es una actualización constante y además de estar deprecando. O sea, tú estás creando cosas nuevas que van pisando, pero a la vez cuando vas pisando tienes que decir cuál de estas ya no va más. Entonces es como voy por lo nuevo, actualizo, pero también tengo que borrar, olvidar, eliminar y actualizar y que todo mi equipo lo sepa. Yo creo que también tiene que ver con una comunicación súper política también.
de como chicos hicimos estos cambios. Imagínate, cuando tenía un equipo de 80 personas, como, ay, pero ¿por qué hicieron ese cambio? Y es como, tranquilo, porque lo que se viene es, entonces, cuando tú explicas por qué el de las decisiones, yo creo que funciona mejor, más que decir como, no, mira, desde hoy día vamos a hacer esto así. Y es como, no, a ver, ¿por qué? La vamos a hacer así porque nos dimos cuenta que fallamos en esto. Nos dimos cuenta que si hacemos esto somos más rápidos, por lo tanto lo queremos adoptar en el próximo mes. Y yo creo que cuando tú tienes esa transparencia en la comunicación, como en las razones, que no necesariamente yo estoy siempre 100% de acuerdo, pero cuando tú eres transparente, yo creo que el equipo te dice, sí, ya, entiendo. Entonces también hay una cosa como de comunicación, de política, de en qué momento das la información, que ellos también se sientan involucrados. O sea, si tú ves a un equipo de Design System, que son ellos los que tú les tratas de dar mejoras, como, oye, yo igual creo que si ocupamos mejor estas 12 columnas y lo hacemos, no sé, por full width en desktop y que como que sean líquidas, y te dicen como, no, en verdad no. Y tú como, oye, pero mira, he visto un benchmark, creo que están funcionando, y como que nadie te escucha, igual es fome. Entonces, yo creo que también tiene que haber un espacio en que todos puedan proponer algo. Entonces, yo también les digo como, oye, ustedes puede que no sean del equipo de Design System, pero si tú crees que esto es una mejora real a este componente, bueno, propongámoslo, yo te acompaño, vamos. Entonces, y así hemos logrado meter otros nuevos componentes, mejora. Entonces, yo creo que es importante entender que el Design System, si bien tiene un ownership y una accountability, todos podemos aportar en él, todos. Es como la decoración de la casa. Ok, sí, tú puedes ser la dueña de casa, pero al menos a mí me pasa que mis hijos me dicen, mamá, nos cargan estos platos. Y en ningún caso yo digo como, es lo que hay. Digo como, bueno, ¿cómo te gustaría que fueran? No, siento que sería bacán tener platos para ramen. Ah, bueno, sería una idea, vale. Entonces, estar abiertos a escuchar esas propuestas, yo creo que es súper importante. Y el equipo también se siente como también escuchado y que tú pudiste aportar en una mejora que finalmente impacta a, no sé, millones de personas que están comprando en el día a día, ¿cachai? Bueno, Pau, de verdad, gracias por todo lo que nos has compartido. Creo que ha sido muy valioso, muy interesante la conversación. De todas maneras, antes de terminar este episodio, quiero hacerte una pregunta que es la común en toda esta temporada, que es pensando en todo lo que hemos conversado hoy, si liderar diseño es también diseñar la propia organización que lo sostiene, ¿qué es lo primero que deberíamos dejar de tratar como secundario? ¿Qué es un no negociable en esta gestión del equipo y el diseño en la organización de diseño? Hoy yo creo que un no negociable es que cuando tienes productos digitales súper fuertes, el diseño es muy importante. Y el mejor ejemplo es lo que hemos visto con todo lo que ha pasado con la inteligencia artificial, que al menos me ha pasado también con alumnos y todo, que han hecho cursos afuera, en Estados Unidos, de grandes empresas, que las venden y me dicen, Pauli, te juro que vimos presentaciones que eran como Claude, o sea, como con el contenido súper actualizado y todo, pero cero, o sea, me han dicho, Pauli, cero diseño, o sea, ¿dónde está el amor en esto? ¿Dónde yo veo que esto es de esta empresa? Y yo les digo, me encanta que lo digas, porque así piensan el, el 80% de todas las organizaciones. El diseño es lo que hace que tú decidas entre una cosa y otra. Ahora, ese diseño usualmente es invisible, porque tú puedes decir, oye, mi mamá no sabe de experiencia usuario, pero me dice, por ejemplo, mi mamá el otro día logró hacerse ella sola una cuenta en Airbnb y arrendar un departamento. Mi mamá tiene 65 años, 66 años. Logró hacerlo sola. Y de hecho yo dije ya, mira, me va a llamar en 5 minutos, le dije a mi novio, me va a llamar en 5 minutos y me va a pedir ayuda a mí, obvio, tranquilo. Lo hizo sola. Me llegó un pantallazo que me dijo Pablo y lo logré. Oye, era muy fácil. Mi mamá no está siendo capaz de decir, este diseño es fácil, pero ella logró hacer la tarea sola, arrendarlo, llegar en la fecha, buquearlo, en algo que yo dije, obvio que va a necesitar mi ayuda. Eso es buen diseño. Eso es buen diseño, porque la persona, independiente de la edad, el conocimiento técnico logró hacer la tarea. Entonces, muchas veces los equipos dicen como, me ha pasado en muchas empresas, no en Falabella, pero te dicen como, pero Paulina, hazlo lindo. Y es como, no, 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 yo no hago algo lindo, me va a salir lindo, lo más probable es que sí, pero yo lo que voy a hacer es que se pueda usar, es que se entienda. Ese es mi objetivo, que la gente se enfrente a esa pantalla, la escanee y sea capaz de entender la decisión que tiene que tomar. Y yo creo que va por ese lado. Y tú vas a muchas empresas y por algo cuando tú vas a los lanzamientos de Google y a los lanzamientos de Apple, ¿por qué tú vas? Porque todo lo que vas a ver en la config de Figma, que fueron hace muy poco, muchos chilenos también de Perú, de muchas partes, pero en la config hace un mes,
dijeron las presentaciones eran espectaculares, espectaculares. Es algo que tú dices, "Ah", como quiero bajarla, que le sacas pantallazo, la gente está sacando fotos. Imagínate que alguien vea tu pantalla y yo diga, oye, miren, voy a lanzar la nueva Falabella, y la gente le saque fotos a eso. ¿No hay algo que te haga sentir más orgulloso que eso? Ya, yo creo que eso es diseño, desde el relato hasta la construcción de ese discurso visual, hasta lo que yo te estoy mostrando para que tú ocupes, todo es diseño, todo es una decisión de diseño. Y cuando las organizaciones lo entienden así, te aseguro que le van a ganar a la competencia. Sí, qué importante es poner justamente en esas decisiones al diseño en el centro. Así que es una forma muy bonita de terminar este episodio. Así que gracias, Pau, por la visita aquí en el Acá. podcast, por todo lo que nos has compartido y espero también verte más seguido por acá en la comunidad, compartiendo las cosas que estás haciendo, experiencias, aprendizajes, que estoy segura que será así. Voy a ir a Perú, Ale. Voy a ir a Perú, Ale. Espero que Así que nos podemos ver. sí, Voy a ir a Perú el segundo semestre. ya, Así pero que vente para nos la juntemos Confops en para que tú octubre. vengas. El 20 y 21 de octubre te esperamos acá. Voy a anotar, porque tengo que hacer. Ya, pero al tiro, en serio. Claro que sí. Porque voy a viajar en el segundo Sí, semestre, ay, tengo que hacer cosas perfecto. de Falabella. Así que nos tenemos que tomar un café Sí. allá. Listo, Pau. Bueno, gracias Me de verdad encantó. por todo lo compartido. Gracias a ti por invitarme. Muchas gracias. Y gracias a los que nos acompañaron hasta esta parte del episodio. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Precioso.